Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los dramas y los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas que nos roban el corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un cafecito turco y mucha intriga, porque hoy tenemos un bombazo. Hoy vamos a hablar de un tema que literalmente nos ha dejado boquiabiertos. Una revelación que involucra a una figura muy cercana a una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se asusten, no se trata de ellos directamente o al menos, no del todo. La protagonista de nuestra historia es, ni más ni menos, que la suegra de Hande, la madre de Kerem, envuelta en un escándalo que está dando mucho que hablar. Y nuestra querida amiga, la periodista de espectáculos Melissa, ha sido quien ha destapado toda esta olla a presión. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de entrar en detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, reseñas, teorías y por supuesto, los chismecitos más jugosos de sus series turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la bomba. Pero antes de hablar de la suegra de Hande y del escándalo, creo que es importante poner un poco de contexto y hablar de algunas series donde los secretos familiares, las intrigas y los dramas son el pan de cada día. Después de todo, ¿qué serían las novelas turcas sin esos ingredientes explosivos? Empecemos con Yargı. Esta serie, un thriller judicial, nos presenta una historia llena de giros inesperados. Ceylin, una abogada joven y ambiciosa, y Ilgaz, un fiscal recto y con principios, se ven obligados a trabajar juntos para resolver un asesinato. Pero lo que no saben es que este caso los llevará a descubrir oscuros secretos familiares que los unirán y los separarán al mismo tiempo. Yargı es una serie que te mantiene al borde del asiento con personajes complejos y una trama que te engancha desde el primer capítulo. ¿Por qué la menciono? Porque en Yargı la familia es un campo minado de secretos y traiciones, algo que vamos a ver que se repite en muchas series turcas y, aparentemente, también en la vida real. ¿Verdad, suegra de Hande? Y es que si nos fijamos bien, la estructura de muchos de estos dramas televisivos a menudo refleja complejas dinámicas familiares con las que nos encontramos en la vida real. En Yargı la conexión entre los personajes principales se entrelaza con los secretos que cada familia guarda celosamente, convirtiéndose en una potente metáfora de cómo los lazos sanguíneos pueden ser a la vez un apoyo y una trampa. La serie utiliza este elemento para aumentar la tensión narrativa y mantener al público enganchado, preguntándose constantemente cuáles serán los próximos secretos en salir a la luz. La habilidad de la serie para mezclar el drama legal con las intrigas personales ha resonado profundamente con la audiencia, consolidándola como una de las series más populares del momento. Otra serie que explora los entresijos de las relaciones familiares es Aile. Esta serie, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Sarkaya, nos sumerge en el mundo de una familia mafiosa. Aslan, el jefe de la familia, se enamora de Devin, una psicóloga que intenta ayudar a su problemática familia. Aile es una serie llena de acción, drama y romance donde las lealtades se ponen a prueba constantemente. Los secretos del pasado acechan a cada uno de los personajes, y la lucha por el poder amenaza con destruirlo todo. Aquí la familia es tanto un refugio como una jaula, y los secretos son armas que pueden ser utilizadas en cualquier momento. ¿Les suena familiar? A mí sí. En Aile, la lucha por el poder dentro de la familia es constante, con cada miembro tratando de posicionarse para proteger sus intereses. La llegada de Devin, una persona ajena a este mundo de violencia y manipulación, introduce un elemento de cambio que pone a prueba la estabilidad de la familia. Sus esfuerzos por ayudar a los miembros de la familia a superar sus traumas y conflictos se ven constantemente obstaculizados por las lealtades y secretos que los unen. La serie explora temas como la responsabilidad, la redención y la capacidad de romper con el ciclo de violencia que ha definido a la familia durante generaciones. A través de complejas tramas y personajes bien desarrollados, Aile ofrece una mirada fascinante al mundo del crimen y a las dinámicas familiares disfuncionales. Y no podemos olvidarnos de Sadakat Sith. Esta serie, un remake de la serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando. A partir de ese momento, Asia decide vengarse de su marido y de todos los que la traicionaron. Sadakat Sith es una serie llena de drama, suspense y venganza, donde las apariencias engañan y los secretos salen a la luz de la forma más inesperada.
Aunque la infidelidad es el tema central, la serie también explora la complejidad de las relaciones familiares y la dificultad de perdonar y olvidar. En esta serie, la suegra juega un papel fundamental, apoyando a su hijo, Volkan, a pesar de sus errores y dificultando la vida de Asia. Las suegras. Siempre añadiendo drama. ¿No creen? La figura de la suegra en Sadakat Sith personifica la lealtad incondicional a la familia, a menudo a expensas de la justicia o la moralidad. Su apoyo a Volkan, incluso cuando sus acciones son claramente reprobables, añade una capa adicional de complejidad al conflicto principal. Este personaje refleja una dinámica común en muchas culturas, donde la familia y la lealtad son prioridades absolutas, incluso cuando esto implica apoyar a un miembro que ha cometido errores graves. La serie utiliza esta dinámica para explorar temas como el perdón, la redención y la capacidad de superar la traición. A través de las complejas relaciones entre los personajes, Sadakat Sith ofrece una mirada realista y emotiva a las consecuencias de la infidelidad y la importancia de la familia. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, el compromiso y la capacidad de perdonar, invitando al público a reflexionar sobre sus propias experiencias y valores. Y ahora sí, después de este breve recorrido por algunas series turcas llenas de secretos familiares, vamos a hablar del bombazo que nos trae hoy aquí, el escándalo que involucra a la suegra de Hande Erçel. Como les comentaba al principio del vídeo, la periodista Melisa ha sido quien ha destapado toda esta historia. Al parecer, la madre de Kerem Bürsin está siendo acusada de, atención, evasión de impuestos y fraude fiscal en Estados Unidos. Sí, lo que oyen. Según informa Melisa, la suegra de Hande, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, estaría involucrada en una serie de transacciones financieras irregulares que habrían causado un perjuicio millonario al fisco estadounidense. Esta acusación, de ser cierta, podría acarrear graves consecuencias legales para la madre de Kerem, incluyendo multas sustanciales y, en el peor de los casos, tiempo en prisión. La magnitud del presunto fraude sugiere que la investigación podría ser larga y compleja, involucrando a múltiples agencias gubernamentales y expertos forenses. La implicación de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales añade una capa adicional de dificultad a la investigación, ya que las autoridades tendrán que rastrear los fondos a través de complejas estructuras financieras para determinar el alcance total del fraude. La información revelada por Melisa plantea serias dudas sobre la integridad financiera de la suegra de Hande y podría tener un impacto significativo en su reputación y en la de su familia. La información que ha publicado Melisa es bastante detallada. Al parecer, la madre de Kerem habría utilizado empresas fantasma y cuentas bancarias en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos y evitar pagar los impuestos correspondientes. La investigación, según Melisa, lleva varios meses en curso y podría tener consecuencias legales muy graves para la suegra de Hande. La utilización de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales es una táctica común utilizada por individuos y organizaciones para evadir impuestos y ocultar activos. Estas estructuras financieras complejas dificultan la tarea de las autoridades para rastrear los fondos y determinar el origen y destino del dinero. La investigación de este tipo de casos requiere una gran cantidad de recursos y experiencia, ya que implica analizar registros financieros complejos, entrevistar a testigos y colaborar con autoridades internacionales. La gravedad de las consecuencias legales para la suegra de Hande dependerá de la magnitud del fraude, la cantidad de impuestos evadidos y la evidencia presentada en su contra. En caso de ser declarada culpable, podría enfrentar multas sustanciales, la confiscación de sus activos y tiempo en prisión. La investigación también podría tener un impacto significativo en sus relaciones comerciales y personales, ya que su reputación podría verse dañada irreparablemente. Pero ¿cómo afecta todo esto a Hande Erçel y a Kerem Bürsin? Bueno, obviamente la noticia ha causado un gran revuelo mediático y ha puesto a la pareja en el ojo del huracán. Aunque no están directamente involucrados en el escándalo, es inevitable que se vean afectados por la situación. La prensa turca y la internacional están siguiendo el caso muy de cerca, y cada movimiento de Hande y Kerem es analizado al detalle. La atención mediática que ha generado este escándalo ha puesto a Hande y Kerem bajo una intensa presión. Cada uno de sus movimientos, declaraciones y apariciones públicas es analizado y comentado por los medios y el público en general. La pareja se ha mantenido en silencio sobre el tema, pero es evidente que la situación ha afectado su vida personal y profesional. La presión mediática puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional, y podría afectar sus relaciones con amigos, familiares y colegas.
Además, la controversia podría afectar sus oportunidades laborales y su imagen pública, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para sus carreras. La forma en que Hande y Kerem manejen esta situación será crucial para determinar cómo afectará su futuro. Además, algunos fans de la pareja han expresado su decepción y han criticado a la suegra de Hande en las redes sociales. Muchos se preguntan si Kerem estaba al tanto de las actividades de su madre y si Hande conocía la situación. Otros, en cambio, han mostrado su apoyo a la pareja y han pedido respeto para su vida privada. La reacción de los fans en las redes sociales ha sido mixta, con algunos expresando su decepción y otros mostrando su apoyo a la pareja. La crítica dirigida a la suegra de Hande ha sido intensa, con muchos fans cuestionando su integridad y su comportamiento. Algunos han especulado sobre el conocimiento de Kerem sobre las actividades de su madre, mientras que otros han defendido su inocencia. La reacción de los fans refleja la complejidad de la situación y la diversidad de opiniones dentro de la comunidad de seguidores de Hande y Kerem. La presión de los fans puede ser abrumadora, y es importante que la pareja reciba apoyo y respeto durante este difícil momento. La forma en que Hande y Kerem respondan a las críticas y al apoyo de sus fans podría tener un impacto significativo en su imagen pública y en su relación con su base de seguidores. Por el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes han afirmado que no tienen nada que decir al respecto y han pedido a los medios que respeten la privacidad de la familia. Sin embargo, es evidente que este escándalo ha afectado la imagen de la pareja y ha generado mucha incertidumbre sobre su futuro. El silencio de Hande y Kerem ante la situación ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Su decisión de no hacer declaraciones públicas podría interpretarse como una estrategia para evitar alimentar la controversia o como una señal de que están esperando a que se desarrollen los acontecimientos antes de pronunciarse. Sin embargo, el silencio también podría interpretarse como una admisión tácita de que algo hay de cierto en las acusaciones. La incertidumbre sobre el futuro de la pareja ha generado preocupación entre sus fans, quienes se preguntan cómo afectará este escándalo a su relación y a sus carreras. La forma en que Hande y Kerem manejen esta situación será crucial para determinar cómo afectará su futuro y su imagen pública. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que la suegra de Hande está realmente involucrada en un caso de fraude fiscal? ¿O se trata simplemente de un rumor infundado? Lo cierto es que hasta el momento no hay pruebas concluyentes que demuestren la culpabilidad de la madre de Kerem. La información que ha publicado Melissa se basa en fuentes anónimas y no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no prejuzgar a nadie hasta que se conozca la verdad. La falta de pruebas concluyentes y la dependencia de fuentes anónimas plantean dudas sobre la veracidad de las acusaciones. Es importante recordar que todos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Prejuzgar a la suegra de Hande sin pruebas sólidas sería injusto y podría tener graves consecuencias para su reputación y su vida personal. Es crucial esperar a que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y presenten pruebas concretas antes de formar una opinión sobre el caso. La prudencia y la objetividad son esenciales para evitar la propagación de rumores y la difamación. Sin embargo, el hecho de que una periodista como Melissa, conocida por su seriedad y profesionalismo, haya publicado esta información, sugiere que algo hay de cierto en todo esto. Además, el silencio de Hande y Kerem ante la situación también alimenta las especulaciones. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué no desmentir la noticia de forma tajante? La reputación de Melissa como periodista seria y profesional le da credibilidad a la información que ha publicado. Su decisión de hacer pública la noticia sugiere que tiene motivos para creer que algo hay de cierto en las acusaciones. El silencio de Hande y Kerem ante la situación también es sospechoso y alimenta las especulaciones. Su falta de respuesta podría interpretarse como una señal de que están tratando de ocultar algo o de que están esperando a que se desarrollen los acontecimientos antes de pronunciarse. Sin embargo, también es posible que estén siguiendo el consejo de sus abogados y que prefieran no hacer declaraciones públicas hasta que tengan más información sobre el caso. La combinación de la credibilidad de Melissa y el silencio de Hande y Kerem crea una atmósfera de incertidumbre y especulación que mantiene al público enganchado a la historia. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de las celebridades y la facilidad con la que pueden verse envueltas en problemas ajenos. Incluso si no son culpables de nada, el simple hecho de estar relacionadas con personas que cometen errores puede afectar su imagen y su carrera.
La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier escándalo, ya sea personal o relacionado con su familia, puede tener un impacto negativo en su imagen y su carrera. La presión de los medios y del público puede ser abrumadora, y es difícil para las celebridades mantener su privacidad y proteger su reputación. Incluso si no son culpables de nada, el simple hecho de estar relacionadas con personas que cometen errores puede ser suficiente para dañar su imagen y afectar sus oportunidades laborales. Este escándalo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las celebridades y la importancia de proteger su privacidad y su reputación. Y hablando de series turcas donde las suegras son protagonistas, tenemos que mencionar Helin. Aunque no tiene nada que ver con este escándalo, esta serie es un claro ejemplo de cómo las suegras pueden complicar la vida de sus nueras. En Helin, vemos a una joven que se casa con el hijo de una familia rica y poderosa, pero su suegra se convierte en su peor pesadilla. Celos, envidia, manipulación. Esta suegra hace de todo para hacerle la vida imposible a su nuera. Definitivamente una serie para ver si quieren reírse un poco de los dramas familiares. La serie Helin ofrece una representación exagerada de la relación entre suegras y nueras, pero refleja algunas de las tensiones y conflictos que pueden surgir en este tipo de relaciones. Los celos, la envidia y la manipulación son temas recurrentes en la serie, y muestran cómo una suegra puede convertir la vida de su nuera en un infierno. Aunque la serie es entretenida y divertida, también plantea preguntas importantes sobre la dinámica familiar y la importancia del respeto y la comunicación. Si bien la situación de la suegra de Ande es mucho más seria y tiene implicaciones legales, Helin nos recuerda que las relaciones familiares pueden ser complicadas y que las suegras a menudo juegan un papel importante en el drama. Pero volviendo a nuestro tema principal, el escándalo de la suegra de Ande, ¿qué creen que pasará? ¿Se confirmarán las acusaciones? ¿Cómo afectará esto a la relación de Ande y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo. En resumen, hoy hemos hablado de un tema que ha sacudido el mundo de las series turcas, el escándalo que involucra a la suegra de Hande Erçel. Hemos visto cómo la familia puede ser un campo minado de secretos y traiciones, tanto en las series como en la vida real. Y hemos reflexionado sobre la vulnerabilidad de las celebridades y la facilidad con la que pueden verse envueltas en problemas ajenos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, y que es importante ser cautelosos y no prejuzgar a nadie hasta que se conozcan todos los hechos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Hande y Kerem se verán afectados? ¿Qué otras series turcas conocen donde los secretos familiares son el eje central de la trama? Dejen sus opiniones aquí abajo. Y recuerden, manténganse sintonizados para más noticias y chismes del mundo de las series turcas. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.